Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Santiago Garfias y les vengo a presentar el estado del arte de mi tema titulado Los imaginarios que se han tenido en torno a la corrupción en México y sus efectos en la consolidación del sistema democrático del periodo del 2012 al 2021. La corrupción no ha cambiado su esencia, no se ha erradicado y está lejos de poder corregirse en el rumbo del país. Pareciera incluso que no se sabe concretamente lo que es la corrupción. De acuerdo a Castañeda, esta incertidumbre ha hecho que en los últimos años la corrupción dominara en el debate público, extendiendo y diversificando lo que debemos entender de corrupción, desde lo dicho dentro de las narrativas político-electorales hasta señalamientos administrativos. Las posturas políticas capturan su espacio dentro del conocimiento, perturbando desde un principio lo que debe y lo que no debe ser. Y de acuerdo con el informe sobre percepción de la corrupción que produce INCO, conjunto con el CIDE, sabemos que estas posturas se derivan de la condición económica y la posición de las instituciones. Por eso es que me surge la siguiente pregunta. ¿Cuál es el impacto que ha tenido la corrupción en la consolidación de un determinado modelo democrático en México en el periodo comprendido entre el 2012 y el 2021? La definición sobre la corrupción nace desde la crítica hacia las personas que dirigen estas instituciones. La corrupción no es de las instituciones, más bien es de las personas que entran a laborar en las mismas. Cada persona tiene posturas y opiniones que éstas empiezan a construir conceptos, los cuales también podemos llamar percepciones. Karen y Richard, dentro de su obra Mala gobernanza y corrupción, introducen al debate la duda sobre los aspectos positivos de incluir entidades privadas al espacio público. Es difícil no pensar en corrupción en la interacción con agentes que no buscan el bienestar social. Jacob es un autor sueco que en su libro Eight Questions About Corruption se pregunta acerca de los planteamientos de la corrupción, dirigiendo la idea que son las personas clave para crear el concepto. Surgen cuatro hipótesis recurrentes. La primera, el concepto debe ir evolucionando y cambiando constantemente porque la complejidad política y gubernamental se extienda más allá de lo que la corrupción en primer momento podía explicar. Así, cuando se van formando nuevos modos de interrelación entre los actores políticos es cuando se necesita modificar el concepto para que las medidas sancionarias sí cubran lo cometido, según Simbrin y Johnson. De acuerdo con Caxiu, los gobiernos cambian los imaginarios de corrupción a través de los discursos que dan en campaña. Es el nivel con el que modificarán el concepto para poder permanecer victoriosos en una contienda electoral. Es decir, el significado de corrupción se produce a través de los discursos electorales. Como tercera hipótesis recurrente, Novella y Cloquet nos exponen su concepto de qué es la corrupción. Ellos exponen que no termina de entenderse hoy en día. Es culpa de su nombramiento como la causa de todo lo equivocado que sucede en la acción pública. Como última hipótesis recurrente, para Benson existe una lucha intelectual por elaborar un concepto que permita y pueda explicar todo el fenómeno de la corrupción, por lo que diferentes significados son propuestas generando una incertidumbre en el poder responder sobre qué es la corrupción. Surgen dos debates emergentes. El primero, la corrupción tiene un trasfondo dedicado a la acumulación de capital con la que la gente tiene la idea de desarrollo únicamente a través del dinero. Esto promueve que en el uso de los recursos públicos vean la oportunidad más directa para poder producir y tener oportunidades de desarrollo con grandes masas de efectivo, según Grant. Esto choca con la idea de que el dinero no puede ser el único fundamento con el que existe la corrupción,
porque esta no solo existe en respuesta a robar el dinero, también está en el uso del cargo para tomar decisiones que cubran sus intereses, al igual que tomar un cargo al que no estén preparados o cumpliendo los requisitos, por lo que el dinero y la noción de acumulación no son suficientes. Sin embargo, si se combinan pueden darnos un aspecto individual de imagen, de lo que constituye el dinero, pero también las posiciones gubernamentales, como incorporarse a estos de vida o círculos específicos. Como segundo debate emergente, la corrupción aparece en las organizaciones, pero estas están dirigidas por individuos con intereses que mantienen desde el desarrollo de la organización hasta el particular. Pero el momento en que se incorporan agentes con lo que se pueden obtener una mayor eficiencia en la elaboración de productos y entrega de servicios públicos, se olvida que muchas de las entidades que se incorporan al ejercicio de lo social dentro de lo comprendido en la gestión pública y la gobernanza es que no tienen un principio de objetivo social en su creación de acuerdo a Williams. Por lo que al relacionarse con gobiernos se ven internamente muchos intereses que no estén dedicadas únicamente a lo público, sino que solo sea una excusa para la ejecución de proyectos personales, como lo exponen Rose y Pfeffer. Como vacío en el análisis, no se ha explicado el modo en que ciertos agentes del espacio público pueden influir en las instituciones encargadas de ejecutar las sanciones de la corrupción, en la que parece que al utilizar el concepto de corrupción se genera una línea divisoria acerca de lo que es y no es corrupción que influye en las relaciones gubernamentales. El segundo vacío a tocar es que no se ha tratado el modo o explicación en que las entidades que se añaden en lo público influyen en la construcción del imaginario sobre la corrupción en su vinculación y relación con los gobiernos. Es decir, que si estos tienen intereses particulares, también actuarán influyendo a los demás actores para que una idea o un imaginario sobre corrupción sea utilizado para que los beneficios económicos en los que están interesados no se vean perturbados en el arrebato de los proyectos institucionales. Si una entidad política es señalada de corrupta, la empresa con quien mantiene una relación de algún modo captura ese señalamiento, perjudicando económicamente su capacidad de ejercicio, pero lo que no se ha investigado es el modo en que estos actores influyen en la construcción del imaginario de corrupción. En conclusión, la corrupción es un concepto que va en constante evolución y es cambiario. Sin embargo, este mismo cambio puede generar incertidumbre para entenderlo y utilizarlo en lo político y público. Es importante dirigir nuestro entendimiento hacia un concepto más general que pueda apartarse de un sentido político dentro de su significado. Es importante tratar de erradicar la corrupción para que las instituciones tengan un mejor desempeño, ya que las instituciones fueron creadas para servir a la sociedad. Así como finalizo la presentación de mi tema titulado Los imaginarios que se han tenido en torno a la corrupción en México y sus efectos en la consolidación del sistema democrático del periodo del 2012 al 2021. Muchas gracias.